Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL The Night Love basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Espera, ¿podría ser? Que Mjira la dio la cabeza y sonrió disimuladamente. Fingió estar molesta, fingiendo sugerir ducharse. Es decir, nada directamente, pero ahora se daba cuenta de que su esposa solo se burlaba de la tarea. Que, ¿te vas a duchar o no? Pero acabo de ducharme. Deberías ir a darte una, Kumrin. Kemjira fingió ignorar lo que pasaba, curiosa por ver cómo reaccionaría su esposa, pero Pranarin en realidad se estaba enfadando. Bueno, entonces haz lo que quieras, me ducharé sola. Pranarin se dio la vuelta a punto de ir al baño. Kemjira ya no podía fingir. Avanzó y tiró de Pranarin cerca y la abrazó, susurrándole al oído en el tono bajo habitual que usaba cuando quería burlarse. ¿Quieres que haga la tarea con Rin? De nuevo, Prenarin se mordió el labio y tragó saliva con fuerza cuando sonó esa voz. Antes de que la persona que hablaba le besara el hombro, su cuerpo fue girado suavemente contra la pared y la persona más alta entró. Le besó el lóbulo de la oreja, luego se apartó y la miró fijamente a los ojos. Todavía me duele un poco la mano derecha, pero mi boca y mi mano izquierda todavía están bien. Tras terminar la frase, sus cálidos labios presionaron los suaves pétalos en un rojo rosado, succionando y mordisqueando alternativamente con la lengua en una danza rítmica. Sus dos manos sujetaron su esbelta cintura, subiendo lentamente el dobladillo de su camisa ajustada hasta que las hermosas curvas de su cuerpo quedaron al descubierto, escapando de sus pantalones. Prenarin rodeó el cuello de la otra persona con sus brazos, inclinando el rostro para recibir el beso. Sus hermosos párpados se cerraron suavemente, satisfechos con el dulce beso, impregnados de euforia. Se estaban besando ahí mismo. Luego se movieron lentamente hacia la pequeña mesa junto a la pared al pie de la cama, antes de que sus oídos escucharan el sonido de cosas cayendo al suelo. Pero aún así, Prenari no se separó de ese dulce beso para prestar atención a esos objetos sin valor. Deslizó la palma de la mano hasta el pecho de su esposa e intentó desabrochar la camisa blanca, dejando al descubierto y voluminoso que albergaba. Como la persona que había estado reprimiendo tantos sentimientos de amor no interrumpía el beso, fue Kemjira quien tuvo que apartar la cara de esos labios. Colocó ambas palmas en su cintura y para probarlo, levantó su cuerpo bien proporcionado sobre la mesa, apoyando la parte superior del torso contra la pared. La próxima vez si te apetece, dímelo con amabilidad, ¿vale? Pensé que no querías hacerlo, así que no lo hice. Perdón por torturarte. El rostro encantador se apoyó contra el hermoso cuello. La hermosa nariz lentamente trazó un camino vertical de arriba abajo. Luego besó desde el lóbulo de la oreja, a través del hombro, hasta la hermosa clavícula y terminó en los labios rosados una vez más. Kemjira metió la mano por la camisa y desabrochó el sujetador con una mano antes de sacarlo. Los finos labios que la habían besado se separaron lentamente cuando ambas manos levantaron la camisa de su esposa. Prenaren ayudó a la otra persona a sujetar el dobladillo de su camisa, mientras con la otra mano le cubría la boca, temiendo que la ama de llaves que trabajaba fuera la oyera. Su hermoso se arqueó en respuesta y la sensación de hormigueo le recorrió desde la parte superior hasta la parte inferior. Contuvo sus sonidos cada vez que su esposa la acarició con la punta de la lengua. Sintió el calor acumulándose en medio de su torso, captando el ritmo de sus latidos. Que estoy de humor, no puedo soportarlo más.
Renarin colocó la palma de su mano sobre la cabeza de la otra persona, agarrándole el cabello según sus emociones. Lo había deseado durante mucho tiempo y ahora lo anhelaba con más fuerza, casi incapaz de esperar el momento en que la otra persona la enviara al cielo. Kemjira apartó la boca del hermoso y mordisqueó suavemente el vientre ligeramente abultado.